Sí, bueno, voy a Ok. empezar desde el principio, no me importa. Ok. Hola, bienvenidos todos a otra charla catártica, ya la tercera. Mi nombre es Antonella Guañil Cuspinera y hoy vamos a platicar con la mera mera de Catártica Revista, María Inés Flores Nachón, que en septiembre nos dio un texto que se llama El desnudo en el espejo, un texto introspectivo sobre mi pudor y mi temor. En esta pequeña entrevista, pues hablaremos un poquito de este texto, de cómo se escribió, obviamente de cómo María Inés se inspiró, de todo el contexto. Y pues también está aquí Fernando Salas. Hola, Fer. Hola Anto, ¿cómo estás? Qué gusto estar acá ya en este podcast, que la verdad me gusta mucho cómo va. Si no han escuchado los primeros episodios, se los recomendamos. Las prácticas están muy buenas, no porque salga en una de ellas, pero sí. Y bueno, ahora sí, a lo que nos compete, María Inés, a tu texto. Me parece interesante que abre con esta imagen de verte en el espejo y que también cierra con ello. Y bueno, y que recorre también como esta exploración del desnudo en la historia del arte. Eso es lo que vemos, es lo que se puede leer, pero ¿nos puedes contar en tus palabras de qué va el texto y también qué pensaste, qué te llevó a escribirlo? Ok, bueno, muchas gracias. Hola, me siento muy halagada por el hecho de que me presenten como la mera mera. Oigan, qué bonito, muchas gracias. Sobre mi texto, bueno, y qué bonito que ahora me estén viendo como escritora y no como directora. Sobre mi texto, creo que el texto va literalmente de lo que dice el título. El desnudo en el espejo es un texto introspectivo sobre mi pudor y mi temor. Empecé a investigar un poquito sobre el pudor y el consumo del desnudo en la historia del arte hace unos semestres, antes de graduarme, como un proyecto de investigación, y me interesó muchísimo el asunto. Siempre me ha gustado el desnudo, pero estamos de acuerdo que el desnudo es un campo amplísimo en la historia del arte y en la producción artística, y hay desnudos de todos y para todos. Entonces, se me hacía algo muy interesante ligarlo a la cuestión del pudor como un concepto que puede ser limitante dentro del consumo. Entonces, bueno, ahí empieza, ese es el origen de por qué me interesa o por qué me interesó hablar del desnudo en este texto. Y ahora el desnudo en el espejo, pues evidentemente estoy hablando de mi propio desnudo, ¿no? Ese enfrentamiento que tengo conmigo misma día a día y con mi desnudo, que también por cuestiones de pudor y de noción de pudor que se me han inculcado y que yo misma he desarrollado, me resulta complicado ver mi propio desnudo. Entonces de eso va el texto, de cómo el desnudo, bueno, yo siempre he hablado y he defendido que el arte no tiene que ser bello, y ahora el desnudo en un lienzo tampoco tiene que ser bello. O sea, tenemos que llegar a ese punto en el que digamos, estoy desnuda y estoy peluda, o sea, así soy y así me hicieron y así me hizo la biología y Dios o lo que sea que crean ustedes, así es el cuerpo humano. Entonces tenemos que llegar a ese punto en el que el hecho de ver un desnudo, así sea el nuestro o el de alguien más en un lienzo o en una fotografía o en persona, no tenga que ser algo incómodo. Claro. Y justo hablas en varias ocasiones sobre la belleza y, bueno, a pesar de que en la historia del arte, pues no es un término que se usa a la ligera, como ya sabemos, me gustaría que me comentaras qué es para ti la belleza, pero desde una perspectiva personal y desde una mirada ya un poco más seria como historiadora del arte. Ok, perfecto. Empezando como desde mi perspectiva personal, la belleza siempre ha sido algo que me ha costado muchísimo trabajo porque, y voy a meterme a los más oscuros secretos de mi memoria, nunca he sido una persona que se considere a sí misma bella, ni, y por todo, o sea, lo que Ay, me quieran, Mariane. lo que me quieran decir no me va a ser suficiente. Yo, para mí misma, jamás he sido bella porque nunca he alcanzado estándares inalcanzables. Y lo más chistoso de todo es que, a ver, viéndome en el espejo, soy una persona que posee características hegemónicas. Con hegemónico me refiero a que soy una mujer blanca, que soy una mujer eh, heterosexual, cisgénero. Estás dentro de Estoy los dentro de rangos. todo lo que otras personas quisieran ser,
pero no me considero bella y jamás me he considerado bella. Desde que siempre me he comparado con otras personas y, y nunca he alcanzado este ideal de belleza que yo tengo hasta que me empiezo a cuestionar a mí misma, oye, pero ¿por qué? O sea, por qué no te consideras bonita, Marinés? Estás bonita, ¿no? Claro, ¿qué es a lo que tengo que llegar? ¿O por qué? Exactamente, ¿por qué lo tengo que alcanzar? ¿Por qué tiene que ser Ujú. una meta el ser bonita? No, a ver, nada más soy. Y cuando me di cuenta de que tenía que empezar a trabajar este soy y punto, me empecé a gustar más. Y de repente ya me veo en el espejo y digo, no manches, estoy bien bonita. Y sí, habrá otros días en los que digo, hoy no me veo tan bonita. ¿Pero por qué? Entonces, luego me meto a historia del arte, a estudiar la carrera. Y lo primero que me dice nuestra maestra Laurence, que nos daba clases hiper intensas y muy deliciosas en cuanto al arte, lo primero que nos Efectivamente. dice es, bueno, número uno, el arte no está para gustarles. Número dos, la belleza y la fealdad no existen y quítenlos de su vocabulario. Esas Sí, son es que esa clase dicotomías, fue, uy, esa sí es una enseñanza deliciosas. que todos deberían de tener en la cabeza. Sí, es algo muy Aparte, importante. exactamente, historiadores, médicos Ujú. o abogados, a ver, la belleza no existe. Eso es un constructo, Una construcción. sí, Ajá. una construcción social que se nos fue impuesta a través de valores totalmente hegemónicos, que es lo que ya mencionábamos antes. Ujú. Entonces, una vez que yo me empiezo a cuestionar todo eso, ok, ya no vamos a hablar desde la belleza y la fealdad, ahora vamos a hablar desde lo que me gusta y no me gusta, que es muy válido, pero tampoco tiene por qué calificar algo. A mí me Sí. gusta, me encanta el arroz chino, pero no porque a mí me encanta el arroz chino, tiene que ser algo que a todo mundo le guste y que sea bueno. Entonces, ok, María Inés, me gustas, me gusto, y a veces no me gusto, pero no por eso soy o no soy buena, ¿no? O sea, Claro. esas dicotomías dejan de existir y bueno, si les soy sincera, no es como que algo en lo que no les puedo decir, sí, ya llegué a ese punto en el que no me importa si me veo bonita o no. No, definitivamente no. Pero vamos en ese camino y es un proceso y creo que es algo, bueno, y aprovecho como este momento para decir que creo que todos podemos hacer y que podemos llegar a eso. Y es que a todos nos pasa, es parte de. Sí, totalmente. Creo que no soy la única. ¿Crees que la belleza como idea en algún momento, no sé si de tu vida, pero en sí como de la historia en adelante, o sea, se pueda o más bien se deba como tratar de erradicar? Y en caso de que sí, como qué podría sustituir, porque al final es una forma de medir también, ¿no? O sea, es un estándar para decir qué cosas están en el estándar, qué cosas no lo están. Claro. Entonces, ¿qué otra cosa es útil? O de plano es una cosa que podríamos omitir e irnos por la tangente y no pasaría nada. Mira, híjole, es una pregunta súper difícil. Creo que empezando, tienes toda la razón, empezando por el hecho de que bonito o feo es un adjetivo calificativo y así nos los enseñan desde primero de primaria que nos enseñan sustantivos y adjetivos. Eso es bonito y feo, nos los enseñan como adjetivo calificativo, te están calificando, te están diciendo eres bello o eres feo. Y si eres bello, es positivo. Y si eres feo, es necesariamente negativo, cuando no tiene por qué ser así. Ok, tomemos belleza y fealdad como un adjetivo no calificativo. Tomémoslo como una forma de describir las cosas sin la necesidad que sea necesariamente bueno o necesariamente malo. Eh, Feo, los monstruos de Guillermo del Toro. Son espantosos, pero son creaciones, bueno, no creaciones, son productos de Guillermo del Toro excelentes, ¿no? No tiene por qué ser necesariamente malo el hecho de que el del laberinto del fauno sea espantoso. Este, creo que va a ser un trabajo súper complicado que en algún momento de la historia de la humanidad se erradique por completo la cuestión de belleza. Eh, Creo que más allá de importarnos, y a lo mejor voy a caer en los mismos discursos de body positivity y todos esos discursos que son muy buenos, no lo niego, pero creo que el discurso de belleza en cuanto a calificar a los seres humanos, porque para eso se ocupa, y como en lo bueno y en lo malo,
va a dejar de existir cuando le demos peso a otras cosas. También eso iba a decir, me dejó de importar qué tan bonita era cuando me di cuenta de que era una persona muy capaz de hacer cosas. Mi capacidad de hablar, o mi capacidad de escribir, o mi capacidad de ser buena amiga, o mi capacidad de tender la cama todas las mañanas. De emprender, de tener una revista. Ay, gracias, me chiveo. Pero bueno, o sea, no me gusta decirlo de mí, claro, pero cosas tan sencillas como mi capacidad de abrir los ojos cada mañana es más importante Claro. que mi cualidad de bonita o fea. Mi intelecto, algo que yo celebro muchísimo es que gracias a todo lo que creo, mi cerebro está creciendo día con día. Entonces, sigue funcionando. Entonces, creo que jamás se va a poder erradicar esta calificación de belleza, porque va a ser un adjetivo siempre. La cosa es que le dejemos de dar el peso que le damos. Sí. Bueno, voy a llegar a un círculo si sigo hablando, pero sí creo que va a ser muy complicado, pero creo que es cosa de tomarse el tiempo de reflexionar y de decir, a ver, no es necesariamente malo, necesariamente bueno. Cierto, y justo como, o sea, lo estás planteando tu texto, en él podemos ver tanto tu calidad de historiadora del arte como muchas cosas personales. Y algo que, o sea, a mí me atrajo mucho y te quiero preguntar, es que empiezas y terminas con versículos de la Biblia, del Génesis, si me acuerdo bien. Y me gustaría que me explicaras, bueno, nos explicaras a todos un poquito esa relación que planteas entre esos párrafos, la historia del arte, los ejemplos y pues tu vida personal, que es conjunto, ¿no? Claro que sí. Bueno, como les decía, soy una persona que entra totalmente en la hegemonía por blanca, clase media alta, güera a veces cuando me pinto el pelo, un millón de cosas, pero también aparte de eso soy católica y sí quiero hacer el hincapié de que soy católica por mi propia fe. Yo sí creo en Dios y soy muy devota a él. Pero también soy una persona muy crítica. Y cuando estuve investigando toda esta cuestión del pudor como una limitante al consumo del arte del desnudo, me di cuenta de que el pudor está estrechamente ligado, así, pero así, con la religión. Empezando por el hecho de que, bueno, sí, la religión, no, voy a hablar sobre todo del catolicismo y de mi Biblia, porque pues es lo que conozco y de lo que he leído, más que nada. La Biblia empieza por parte en la creación del hombre. El hombre es desnudo y hacen a la mujer de la costilla del hombre desnuda. Y no importaba que estuvieran desnudos y ellos corrían por el jardín desnudos y no tenían que cubrirse nada porque no existía esta noción de pudor. No existía esta pena por el hecho de llevar los genitales fuera. Hasta que Eva muerde la manzana y le da a probar a Adán de la manzana. En ese momento, cuando Dios los castiga, los hace conscientes de su desnudo y los hace conscientes de su pecado y del pecado original, que es el haber desobedecido a Dios. Entonces, el desobedecer a Dios, en cierto punto, te hace, obviamente, pecador, y no solo eso, te hace consciente y sumamente consciente de tu cuerpo, y de tu cuerpo como algo negativo. O sea, en ese momento Adán voltea y ve su genital y dice, ay, no, qué vergüenza. Pero ¿por qué qué vergüenza si hace 5 segundos estabas desnudo y no te importaba? Entonces es cuando se tapa. ¿Sí? Se podría decir también de alguna forma que, o sea, es decir, se da cuenta del pecado, pero también se inventa, ¿no? O sea, se inventa el pecado, como ese momento de, para ustedes no lo era, no era ni algo malo y no tenía nada que ver, pero en ese momento se inventa la idea de que eso está mal, ¿no? O sea, de que, y eso, empezando por el desnudo, ese desnudo. De que hay que tener pudor, de que hay que cubrirse. Exactamente. O sea, creo que todo viene derivado de la desobediencia, que es el primer pecado. Entonces, o sea, no fue el hecho de estar desnudos, fue el hecho de desobedecer. Entonces, aquí tienes tu castigo y tu castigo es tu propio cuerpo, desnudo.
Ay, Entonces, qué feo se siente eso. O sea, no lo había pensado de esa manera, pero que se exactamente. plantea así, o sea, sí, sí es algo muy fuerte. Es algo sumamente fuerte y algo muy pesado. Entonces, a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo ustedes se han visto ustedes mismos desnudos? Bueno, a lo mejor en su cuarto no les importa, pero a lo mejor cuando saben que tienen que exponerse a alguien más, ni siquiera les pongo desnudos, en traje de baño y dicen, me siento súper cómoda o me siento súper cómodo, no me importa si se me sale un vellito, si tengo estrías, si se me marca esto por Es este difícil, lado, es es difícil. sumamente complicado. Y eso Solo es algo piensas en lo que el otro piensa de ti o algo así. exactamente. Sí, Y sí. algo, miren, yo no le estoy echando la culpa a Dios, para nada le estoy echando la culpa a Dios. Lo que quiero decir es que debemos también de redimirnos a nosotros mismos desnudos. Entonces, si se dieron cuenta, mi texto empieza desde el punto más castigador del desnudo. Entonces ellos huyeron, se taparon, y llega el punto en el que ya estaban desnudos y no les importaba. Y termino con eso. Empiezo adelante en el Génesis y termino al principio del Génesis, porque eso es lo que debemos de hacer, perdonarnos a nosotros mismos por este pecado que nos fue impuesto, no el pecado de la desobediencia, no me voy a meter en esa parte, pero sí el pecado de estar desnudos. Mi cuerpo es desnudo, yo le pongo algo encima, pero mi cuerpo es desnudo. Eso es, sí. Justo comentábamos tu texto con Pau Medina y una pregunta que ella, o sea, que a ella le surgió y que te voy a hacer es, ¿qué crees que pasaría si en las escuelas o en las universidades se enseñara la historia del arte desde nosotros? Creo que tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? O sea, con esta idea de el pecado al final, bueno, se inventó en algún momento y luego a nosotros alguien nos lo recordó y empezamos a hacernos como consciente de eso. Pero ¿qué pasaría si hubiera una narrativa que empezara por otro lado? Se me hace una pregunta súper interesante. Muchas gracias a Pau Medina por haber leído mi texto y tener estas preguntas sobre mi texto. Es muy retador y muy rico. Creo que, bueno, es bien sabido que el discurso de la historia del arte fue escrito o redactado o dictado en su mayor parte por hombres. Algo que es sumamente curioso, porque alguna vez han entrado a un salón de historia del arte. Actualmente voy a hablar de mi generación. Éramos 8 mujeres, ni un ¿Sí? solo hombre, ni un solo hombre. Qué curioso que algo que fue redactado por hombres ahora se estudia por mujeres. Ahora se cuestiona por todos. Sí, gracias. Eso es justo lo que, bueno, pero eso lo podemos dejar para otro podcast. Ya me vi Sí, aquí sí, sí. sabrosa discutiendo sobre eso. Pero bueno, totalmente. Creo que fue redactado por hombres. Y estos hombres igualmente caen en la hegemonía, eran hombres blancos, católicos, heteronormados, poderosos que agarraron y dijeron, ¿sabes qué? Mira, los hombres más poderosos, las personas más importantes en la historia del arte son hombres como nosotros. Entonces está Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Picasso, Van Gogh, Gauguin, y son todos hombres iguales. Sí, qué raro, ¿no? Ni que La un hombre cosa, hubiera escrito la historia del arte. sí, como que no se nota, es como cuando, no sé, alguien se echa porra. Ay, ¿han visto esta película de Mr. Bean cuando se estrena la película en Cannes y que es ¿cómo se llama? Es Willem Dafoe y que sale, esta película es, no sé, de Willem Dafoe, por Willem Dafoe, dirigida por Ah, Willem sí. Dafoe. Así fue la historia del arte, ¿ok? Entonces, creo que el llegar, bueno, yo no soy un hombre blanco, entonces, no me puedo relacionar con la historia del arte de la misma manera que un hombre blanco se relaciona con la historia del arte. Entonces yo llego y digo, oye, pero a mí me interesan las mujeres. Y a lo mejor no solo las mujeres blancas, me interesan las mujeres diferentes a mí porque quiero saber cosas. Entonces, ahí es cuando yo empiezo a rascar y empiezo a investigar las cosas que a mí me necesitan saciar mi hambre de saber. Entonces yo llego a una escuela y enseño esto y las personas que me escuchen a mí hablar sobre la historia del arte van a conocer un punto distinto al discurso de la historia del arte oficial, entre comillas, para los que no están viendo la versión de video. Eh, Nos va a poder otorgar esta otra perspectiva súper sabrosa de la relación que puede tener una persona con esta misma historia del arte desde otros puntos de vista.
Creo que es súper valioso eso, es súper valioso escuchar a distintos historiadores, a distintas historiadoras, historiadores, con todos estos puntos con los que ellos se pueden relacionar de forma distinta con la historia del arte y hacer así la versión más inclusiva y más completa de una historia del arte nueva. Creo que por eso sería importante y necesario hablar desde nuestro punto de relación. No sé si Sí, terminé de contestar. Sí. Me quiero acordar cómo era esta película de Mr. Bean, perdón. Híjole, te la debo porque nunca vi la película de Mr. Bean, pero la veré para esta referencia tan importante que nos acabas de dar. Lo voy a investigar, pero tú sígueme diciendo. Para esto, ya que estamos hablando de importancias que estamos dando a cosas, ¿cómo crees que es importante la representación del desnudo y por qué crees que sigue la censura hoy en día? Porque con los cuadros que mencionaste, obviamente estuvieron censurados y mucho tiempo. Entonces, ¿qué opinas sobre eso? Adelante. Ok, antes que nada ya lo investigué. El personaje es Carson Clay y la película es Carson Clay, En el tiempo con Carson Clay, escrita por Carson Clay. Una súper cita, súper cultural, ya saben, Mr. Bean. Bueno, sí, para echarse porras solitos. Sí, así es la historia del arte, se los juro. Ahora, tu pregunta, ¿por qué existe la censura? ¿Me la puedes repetir tantito? Entendí. La importancia del desnudo y por qué crees que hoy sigue existiendo la censura, ya que muchas de las piezas que mencionaste, como por ejemplo la de Courbet, fueron censuradas mucho tiempo. Entonces. Ok, sí, mira, la importancia del desnudo creo que es esta misma toma de conciencia de que el desnudo existe y de que somos desnudos. Uh-huh. Y el hecho de quitar, o sea, el desnudo ha sido también una cuestión muy peleada porque se ha llegado a erotizar y a vulgarizar. Cuando en mi cuerpo desnudo no es necesariamente erótico. O sea, sí, si yo estoy en este momento de erotismo, pues lo será, pero cuando mi cuerpo nada más está existiendo, no tiene por qué ser erótico. Entonces ahí hay una cuestión, híjole, de pleito. La importancia del desnudo es eso, entender que tenemos un cuerpo y que nuestro cuerpo es así. Obviamente habrá desnudos que no sean realmente desnudos, realmente realistas en cuanto a cómo se ve un desnudo. Pero pues ni modo, existen. El desnudo es importante. También es importante mencionar que el desnudo ha sido para el consumo de igualmente hombres, porque son quienes han decidido que se pinta y que se acepta y que no se acepta. Y que la mayoría de los desnudos de la historia del arte son de mujeres. Sí, sí, y esa es una cosa también sumamente interesante porque también hay mucho desnudo masculino, pero quedó no se ve, exactamente, sí. Y aparte los desnudos masculinos que vemos, repito, voy a citarme a mí misma, son el David, ¿no? Es un ejemplo, el David de Miguel Ángel, el David de Bernini, que son hombres también totalmente inalcanzables y con su masculinidad así, hiper exagerada, y cabe mencionar que su masculinidad no se ve reflejada en el genital, porque Ajá. Bien sabemos que el genital en un desnudo masculino va a ser minimizado porque lo importante estaba en la cabeza, estamos de acuerdo, en la cabeza del cerebro. Y los que tenían genitales grandes era porque eran tontos, porque gustaban de beber, gustaban de la fiesta. Exactamente, gracias, Santo. Entonces, y ahora, ¿por qué el desnudo de la mujer sí tiene maximizado el genital al más por más? Pues porque es una herramienta de consumo, porque probablemente era, no sé, la pintura de la Venus en el espejo, era el porno de antes, no estoy segura, no lo puedo asegurar, pero por ahí va la cosa, porque el desnudo es erotizado y es vulgarizado. La importancia de que existe el desnudo es romper con ese estigma y volverlo un consumo sano, volverlo, ok, consumo esta imagen de desnudo porque entiendo que ese es el cuerpo humano, no porque... Darnos cuenta que es natural. Exactamente, exactamente. Ahora, la otra parte de tu pregunta era ¿por qué existe censura en estos desnudos? Más bien, ¿por qué creías que seguía hoy en día? Si se supone que ya estamos todos deconstruidos y que en estos tiempos esto es más fácil, pero sabemos que la realidad no es así, pero...
Sí, bueno, número uno, porque no lo estamos, no estamos deconstruidos Bueno, para sí, nada. No estamos deconstruidos, que según yo, en mi deconstrucción, de repente sí volteo a ver, no sé, otro desnudo de Courbet, que son las amigas acostadas al lado del río Sena, me parece que son sí. dos amigas desnudas. No, El sueño se llama, las amigas en el sueño, que son dos amigas manteniendo relaciones sexuales y digo, oh, coqueto, pero se siente una, una intimidad que siento que estoy atravesando, se siente el pudor, Claro. como que no debería de estar viendo eso. ¿Por qué existe la censura? Porque voy a tomar el ejemplo del origen del mundo de Courbet, que es, para quienes no la conocen, puedan meterse a leer mi texto, es una imagen de el genital de la mujer velludo, con el seno de fuera, y bueno, pues es su vulva, su vagina. Entonces, ¿por qué no nos gusta? Creo que número uno, porque no está romantizada la idea del genital femenino, romantizada en el sentido de que no está depilada. Ajá. Así de simple, así de De no estar a sencillo. su perfección. Exactamente. También creo que hay una situación de morbo en cuanto, y eso es algo de las muchas cosas que he escuchado siendo una mujer, muchas veces he escuchado a los hombres diciendo, prefiero que me enseñen a medias a que me enseñen todo. Y es una situación de morbo, porque el enseñar todo no da espacio a la imaginación. Pero yo les voy a decir un secreto. Gustave Courbet no les estaba tentando enseñándoles el origen del mundo, les estaba enseñando el origen del mundo, porque de ahí venimos. Perdón si me enfurezco, pero No, está bien, es perfecto. enfurecedor este tema. Entonces creo que también por eso hay una cuestión de censura, por el morbo, por el hecho de que no ver las cosas completas abre un espacio a la imaginación que va a poder hacer de mi imaginación tan perversa o tan inocente como yo quiera. Entonces, creo que también sea la censura una herramienta de atracción al consumidor. Yo pienso una cosa. O sea, es que, por ejemplo, en la primera parte de esta pregunta llegaste un poquito como a la idea de eso, ¿no? O sea, no se trata de romantizar y también de alguna forma de sexualizar toda representación del cuerpo, toda demostración del cuerpo. Y está bien, pero es que también otra vez el cuerpo desnudo, hasta el propio cuerpo desnudo, está, es que no sé con qué está más relacionado, o sea, con la realidad o con la sexualidad, porque al final la sexualidad no es cosa menor, ¿no? O sea, en la vida de nadie. Entonces digo, yo sé que no lo dices como pretendiendo que hay, bueno, hay que quitar la sexualidad completamente y solo ver el cuerpo representado, pero no sé, eso es lo que pienso, o sea, es complicado, ¿no? O sea, es complicado terminar como de tratar el cuerpo de forma, no sé, como un tanto objetiva, como un tanto, como un retrato, cuando al final, pues sigue siendo eso, sigue siendo erótico, ¿no? O sea, el cuerpo desnudo siempre, casi siempre va a ser erótico, casi que sea el cuerpo que sea, ¿no? Eso es complicado. O Sí, sea, y eso hablando sí, un poco separar. de esto, la última, perdón por por la interrupción, pero justo la última obra que mencionas en tu texto ya es una visión un poco más erótica del desnudo, que es la parte más bella de un hombre. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esta última pieza? En conjunto de estos dos comentarios y preguntas, creo que te puedo responder, Fer, diciéndote que somos seres humanos y que nacimos con esta hormonita que no podemos callar y que se nos despierta así cuando somos prepubertos y cuando somos pubertos y que ni modo, el ser humano es un animal. Sé que a mucha gente no les gusta escuchar eso, es una necesidad eh, animal la reproducción. Y esa atracción que existe hacia el desnudo, porque es justo lo que nos hace animales, pues existe y existirá siempre. A lo que voy es que Pues, tener... creo que es un poco como también, o sea, como decir, es que solo, o sea, está bien la atracción por el cuerpo porque es como un instinto animal, pero al final la sexualidad, o sea, yo creo que ya pasó hace mucho como de esta barrera de sí, bueno, es que es un instinto, pero pues cuando no vives con el instinto está bien. O sea, es como, más bien diría es parte de la vida, al final, ¿no? O sea, y hasta parte del día a día. Sí, Es más, o sea, totalmente. de la vida entera, ¿no? No. Pues mira, ¿de dónde vienes? Póntelo así. La vida se Sí, origina claro. en el origen del mundo de Courbet. O sea, no te puedes escapar de ahí. Es el sexo, el origen del mundo finalmente es la reproducción.
es el sexo. La sexualidad no se va a omitir nunca. La cuestión es, y creo que voy a caer también en una cuestión moral, y una de mis convicciones es que también hay moralidad en la sexualidad y también hay respeto en la sexualidad. Y un cuerpo desnudo no necesariamente es una herramienta sexual. A eso es a lo que voy. En cuanto a la obra de La parte más bella del hombre, es una fotografía que a mí me fascina, porque creo que retrata la sexualidad y la sensualidad de una forma muy bellísima, porque bueno, número uno, no es un desnudo completo, es el abdomen bajo de un hombre con estas líneas naturales del cuerpo que llevan hacia el genital del hombre, pero no llega a la imagen. Y justo la leyenda que el autor escribe, que es Duane Michals, Michaels, no sé cómo se pronuncia, una disculpa. Yo tampoco, por eso no lo dije. Él mismo dice que estas dos líneas te van a llevar a la parte más bella del hombre, que culmina en el placer, o sea, básicamente está hablando de un orgasmo masculino. Quise terminar con esa obra, porque empezando con la idea de belleza, como en este podcast, quiero culminar hablando de una belleza que recae en el placer. No necesariamente un placer sexual, puede ser también un placer. A mí no saben cuánto me colma de placer dormir, cuánto me colma de placer comer y claro, ver películas. Hay muchos placeres en la vida. Exactamente, hay millones de placeres. Escuchar música, escuchar Pink Floyd en los audífonos es una de las cosas más deliciosas y placenteras que he experimentado en mi vida. Entonces, tomo este ejemplo, sí, haciendo también una referencia hacia el desnudo, hacia la sensualidad, el erotismo, la sexualidad y el orgasmo masculino, pero también como un hincapié a que la belleza recae en el placer de estar vivo y de experimentar. Entonces, volvemos a ese mismo círculo de la belleza cae en el ser, el desnudo somos, y el desnudo lo tenemos que ir aceptando y lo tenemos que ir jalando al hecho de que no está mal ser desnudos, tenemos que aceptarnos como somos. Cierto. Y bueno, ya para cerrar, primero te quiero agradecer por todo esto que nos dijiste, de interiorizar un poquito más en tu texto y en darnos justamente ese recorrido entre el origen del mundo hasta normalizar nuestros cuerpos, hasta entender una nueva manera de entender nuestro cuerpo, de verlo, de sentirlo, de la representación que se puede ver en la historia del arte y al final de la sexualidad que se encuentra en todos ellos. Así que no sé si quieres decir algunas últimas palabras o si Fernando tiene otro comentario. No sé si quieres decir algo, Fer. No, yo también me gustó mucho esta conversación, me gusta mucho el tema sobre este eje. ¿Y sabes con qué podríamos terminar excelentemente? ¿Con qué? Con tu frase, la última frase que dices de mi cuerpo alcanza, mi cuerpo funciona. Eso me pareció algo que puede llegar al corazón de muchas personas y que se podría decir el corazoncito de tu texto. Ay, me halaga muchísimo haber platicado con ustedes, porque aparte me hicieron preguntas retadoras y nutritivas, igual a Pau, que no estuvo presente, pero que estuvo presente, muchas gracias. Disfruté mucho esta conversación y bueno, nuevamente vuelvo a invitar a tranquilizarnos con nuestros desnudos, no hay que castigarnos. Creo que eso es todo. Llevo 22 años viva y 22 años castigándome por estar desnuda adentro de la ropa y no tiene por qué ser así. Y tengo que disfrutarme a mí misma, quitándome esta calificación de si soy o no soy bella, nada más soy. Entonces... Un aplauso a eso. Gracias. Nuevamente creo que en cuanto a la sexualidad, creo que hay que vivirla con respeto y con límites y con mucha coco. Hay que ser muy inteligentes a la hora de vivir nuestra sexualidad. Eso no con responsabilidad más que nada. Exactamente, no tiene por qué ser un limitante, al contrario, tiene que ser una invitación a ser inteligente sexualmente.
Y pues muchísimas gracias, oigan, lo disfruté muchísimo y a nuestros oyentes espero no haberlos asustado porque hasta yo me sorprendo cuando hablo de estas cosas, me asusto. A ver si no nos quieren invitar un cafecito a todos nosotros. Los invitamos también a que si les parece un proyecto interesante, si les gusta Catártica desde hace año y medio, ya nos pueden hacer sus donaciones voluntarias en Buy Me a Coffee, nos pueden comprar un cafecito y cuando quieran nosotros les invitamos el café para platicar así con ustedes, nuestros oyentes lectores. Y si no han leído el texto de María Inés, corran en este momento, ya escucharon que es muy interesante y muy nutritivo para todo, entonces abran Catártica Septiembre y disfrútenlo mucho. Muchas gracias por escucharnos. Adiós. Adiós.